Hola, hoy vamos a hacer una exploración bastante particular, diría yo. Hola, ¿qué tal? Sí, suena interesante. Vamos a ver qué decía allá por mayo de 2021 la revista Conexión Cuántica sobre un tema que nos marcó a todos, la vacuna contra la COVID-19. Ah, esa revista, sí. Se presentaba como una fuente alternativa, ¿verdad? Exacto, buscando dar una visión distinta a lo que llamaban el relato oficial. Claro, y decían que su meta era compartir información para que la gente decidiera en libertad. Basándose en lo que ellos consideraban información fehaciente, no en dogma. Esas eran sus palabras. Y lo curioso es la herramienta que usaban, ¿no? La conexión cuántica. Sí, para investigar realidades alternativas. Así lo planteaban. Suena complejo. Nuestro objetivo hoy es justamente desglosar eso, ver qué argumentos, qué visión presentaban en esa edición. Entender cómo mezclaban esa crítica, digamos, más terrenal con opinión y con esas canalizaciones. Muy importante aclarar. Vamos a exponer las ideas tal como están en la fuente. No las estamos validando ni refutando. Simplemente es entender esa perspectiva específica, nada más. Exacto. Entender una voz diferente que circuló en ese momento tan intenso. De acuerdo. Una voz con un enfoque muy, muy particular. Perfecto. Pues entremos en materia. El artículo principal de la editora Claudia González de Vicenzo se llama El momento actual. ¿Qué es lo central que dice? Bueno, la idea de fondo es potente. Sugiere que la pandemia quizás no fue tanto por el virus en sí, Ah, ¿no? Entonces, sino que fue como un evento orquestado o al menos utilizado con un fin último, implementar una vacuna a nivel global. o sea, la vacuna era el objetivo, no la solución. Exacto. Lanza la pregunta. ¿Una vacuna para el virus o si el plan es una vacuna? Hay un escepticismo total desde el principio. Entiendo. Y para apoyar esa idea, supongo que presenta pruebas, indicios. Presenta lo que ella considera antecedentes sospechosos, como señales de alerta. A ver, Correcto. Construye esa desconfianza mencionando varias cosas que ve como pistas. Primero, el cambio en la definición de pandemia de la OMS. sí, después del H1N1, que se basó más en cuánto se extendía que en cuánta gente mataba, ¿no? Justo eso. Y argumentan que como el COVID-19 tenía una mortalidad que ellos consideran baja, citan un 0.27% de contagiados, ese cambio facilitó declarar la pandemia. Ya, ¿qué más? También mencionan simulacros previos, el famoso Evento 201. La simulación de pandemia de octubre de 2019. Esa misma. Reconocen que Johns Hopkins dijo que era ficticia, pero la autora lo ve como, bueno, como una prueba de intenciones. Usa la frase a confesión de parte, relevo de prueba. Sí, bastante directo. Y lo conecta con una charla TED de Bill Gates, de 2015. Donde hablaba de futuras pandemias, de microbios, no misiles. Exacto. Presentan todo esto como si fueran piezas de un plan que ya existía. ¿Y la postura personal de la autora cuál es? Me dijiste que era potente. Es contundente. Lo dice con mayúsculas. Jamás me pondré esta vacuna. Así de claro. Sin medias tintas. Y eso marca el tono de todo. A partir de ahí, empieza a cuestionar conceptos básicos de virología, de vacunas. O sea, intenta desmontar un poco la base científica oficial. Algo así. Cuestiona, por ejemplo, si se aplicaron bien los postulados de Koch para identificar al SARS-CoV-2. Que son como los criterios clásicos para saber si un microbio causa una enfermedad, ¿no? Exacto. Incluso llega a mencionar teorías alternativas, que niegan que los virus existan como los conocemos, y hablan de exosomas. ¡Wow! Y también critica lo de los asintomáticos. Sí, califica ese concepto de contradictorio y hasta sospechoso. Entendido. Y luego se mete con el tema de las vacunas en sí, el tiempo de desarrollo. Ajá. Detalla las fases normales, ¿no? Fase 1, 2, 3, aprobación, seguimiento. Lo que suele llevar años. Claro. Y lo contrasta con la rapidez de las vacunas COVID. Cita 47 años para la polio, 43 para el ébola, frente a un año más o menos para estas. Aunque también menciona que la OMS dijo algo de 5 o 6 meses para una vacuna pandémica en 2009. Sí, lo menciona, pero el énfasis lo pone en la velocidad récord para una tecnología nueva. Y duda de si realmente funcionan a largo plazo,
Pone el ejemplo de la gripe. Exacto. Lanza la pregunta, si hay vacuna para la gripe hace tanto, ¿por qué no se ha erradicado la gripe? Como diciendo, ¿realmente sirven tanto? Y luego la lista de ingredientes. Eso siempre genera controversia. Sí, cita a un doctor Todd M. Elsner y menciona aluminio, formaldehído, suero fetal bovino, bueno, la lista típica que circulaba. Y dice algo de los prospectos, ¿no? Que no tenían estudios de... De carcinogenicidad o efectos en la fertilidad, según ella, en el punto 13.1. Pero aclara lo del autismo. Sí, eso es importante. La propia fuente dice que no hay prueba científica de relación con autismo. Hay que reconocerlo. Bien. ¿Y menciona algo más? Temas legales, tratamientos. Menciona un supuesto caso legal de Robert F. Kennedy Jr. en Estados Unidos sobre falta de informes de seguridad de vacunas durante décadas. Y le da bastante espacio a tratamientos alternativos que sonaban mucho en ese momento. CDS, ibuprofeno inhalado, ivermectina. Hidroxicloroquina, plasma. Todos esos los presenta como alternativas válidas frente a la vacuna. Y para cerrar el argumento sobre si era necesaria o no, ¿qué datos de mortalidad usa? Cita cifras que ella interpreta como bajas. Menciona a una doctora, Acevedo Whitehouse, que diría que la edad promedio de muerte por COVID era 82 años. Por encima de la esperanza de vida en muchos sitios. Claro, y también una tasa de letalidad de infección IFR de la OMS del 0.23%. Todo para reforzar la idea de que... De que la vacunación masiva era exagerada, innecesaria, y que el verdadero motivo era otro. ¿Cuál? El económico. Termina con la frase, la economía, estúpido. Vale. Entonces, este primer artículo nos deja un mensaje muy claro. La pandemia como excusa para una vacuna innecesaria, movida por dinero y quizá algo más. Exacto. Es una visión muy crítica, basada en su selección e interpretación de datos. Un rechazo total al relato oficial. Y esta línea crítica no termina ahí, ¿verdad? Hay otro artículo clave. Correcto. La mirada científica de Adriana Robrilla Salazar. Que intenta darle un barniz más técnico, digamos. Sí. Se enfoca más en cuestionar la versión oficial desde un ángulo supuestamente científico y critica la falta de debate. ¿Y por dónde empieza? Arranca con la rapidez de la aprobación, la figura de autorización de uso de emergencia, EUA. Que permitía usarlas antes de terminar todos los estudios a largo plazo. Justo. Argumenta que se hizo sin ensayos clínicos completos, a largo plazo, y que eso es un problema. Y aquí también aparece el tema de las organizaciones globales, los intereses. Sí, claro. Menciona COVAX, Gavi, CEPI, la nueva JERA en Europa. Son las entidades que gestionaban las vacunas a nivel mundial. Exacto. Y resalta la influencia de la Fundación Gates, a la que llama principal donante de la OMS, y de grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, diciendo que están detrás de las farmacéuticas. Teje una red de poder e intereses económicos, entonces. Esa es la narrativa que presenta. Que todo esto impulsaba la vacunación masiva. Y critica cómo se comunicó todo. ¿Qué dice de los mensajes oficiales? Los llama un sí pero no que confunde más que informar. Por ejemplo, Señala contradicciones aparentes. Dice, te dicen que son seguras, pero las siguen estudiando. Que evitan contagio, pero tienes que usar mascarilla. que trae libertad, pero sigue habiendo restricciones. Que la inmunidad natural existe, pero mejor vacúnate igual. Exacto. Esas ambigüedades, para ella, generaban confusión y sospecha. Un punto central que resalta mucho es la idea de experimento. Sí, insiste muchísimo en eso, que la vacunación masiva fue un experimento en humanos a escala global. Y recalca lo de la responsabilidad. Subraya que los gobiernos eximieron de responsabilidad a las farmacéuticas por efectos adversos. O sea que si algo salía mal, el riesgo y el costo lo asumía el Estado, los ciudadanos. Eso es lo que plantea. Luego describe los tipos de vacuna. ARM, vector viral. ¿Qué destaca ahí? Principalmente que la tecnología de ARN era nueva para uso masivo en humanos. Cita un estudio en ratones de 2017. Sí, que según su interpretación mostraba posibles riesgos de inflamación y autoinmunidad. Y las de vector viral. O virus modificados. La idea es remarcar que las plataformas principales eran novedosas y por tanto experimentales. Y obviamente tenía que abordar los efectos adversos reportados. ¿Qué dice de eso? Pues cita datos de los sistemas oficiales de farmacovigilancia,
EudraVigilance en Europa y VAERS en Estados Unidos. Que son donde se reportan sospechas de efectos secundarios, ¿no? No necesariamente casos confirmados. Exacto, eso es importante. Menciona cifras globales de reportes hasta marzo-abril de 2021 para las distintas vacunas. ¿Algún patrón? Señala una mayor incidencia reportada en mujeres y enumera tipos de eventos que se mencionaban: trombosis, problemas cardíacos, neurológicos. Guillain-Barré, parálisis de Bell. Esos. Y también menciona el riesgo teórico de ADE. ADE. ¿Qué es eso, según la revista? Son las siglas en inglés de amplificación dependiente de anticuerpos. ¿Y qué significa? La preocupación que plantean, basada en algunas hipótesis, es que los anticuerpos de la vacuna, en vez de proteger, podrían hacer que la enfermedad fuera peor si te infectas después con ciertas variantes. Vaya. Es un concepto complejo que usan para reforzar la idea de riesgos desconocidos. También mencionan reportes sobre afectaciones a la fertilidad y al embarazo. Entiendo. Y el artículo también mira lo que pasaba en países que vacunaron mucho y rápido. Sí, pone ejemplos como Israel, Chile, Hungría. ¿Y qué dice que pasaba allí? Que según la fuente, a pesar de las altas tasas de vacunación, los casos o la mortalidad habrían subido en algunos periodos. Menciona también suspensiones temporales de algunas vacunas en ciertos países. Y un informe francés del CTIAP que habría pedido retirar autorizaciones por falta de pruebas de calidad previas. ¿Y conecta todo esto con las nuevas cepas y el famoso pasaporte sanitario? Sugiere que las propias vacunas podrían estar como presionando al virus para que mute y genere nuevas cepas. Una idea que también circuló. Sí, y sobre el pasaporte sanitario que se está implementando o discutiendo. Cuestiona su lógica. Claro, si los vacunados también podían transmitir, ¿qué sentido tenía? Y plantea objeciones legales. Libre circulación, confidencialidad médica. ¿Y cómo cierra este artículo de la mirada científica? Pues reitera las ideas clave, que las vacunas son experimentales, que la información oficial es opaca, que hay intereses económicos gigantes. Y que se censura a la disidencia. Exacto. Apela a los derechos universales y pone la esperanza en los científicos que alertaban de riesgos. En resumen, refuerza la desconfianza del primer artículo, pero con argumentos más técnicos o regulatorios, siempre desde su interpretación. Tal cual. Es la misma línea, pero con otro enfoque. Vale. Hasta aquí hemos visto la crítica más, digamos, terrenal, ¿no? Científica, estadística, económica. Pero la revista se llama Conexión Cuántica. Ajá, aquí viene lo distintivo. Y usan esa conexión cuántica no como metáfora, sino como método de investigación. Exactamente, así lo presentan ellos. Como una técnica de meditación guiada para acceder a información de, realidades alternativas, del inconsciente colectivo, del campo cuántico. Y los hallazgos de esas conexiones los incluyen como parte del análisis sobre la vacuna. Sí. Es parte integral de su visión. No es un anexo espiritual, es investigación, para ellos. Fascinante, como mínimo. ¿Y qué dicen estas conexiones grupales que es el propósito real de la vacuna? Aquí la narrativa da un vuelco total. Olvídate de lo sanitario. Entonces, Según estas conexiones, el propósito principal sería bloquear, adormecer o desconectar la esencia humana. la esencia. ¿Qué es eso para ellos? La describen como un núcleo energético iridiscente en nuestro centro. Y la vacuna buscaría interferir con eso, ¿Para qué? para facilitar el control y la manipulación. Dicen que funciona como un localizador para neutralizar a ciertas personas. ¿O como un catalizador? ¿Para qué? Para una especie de hibridación genética o energética con entidades externas. ¿Entidades externas? ¿Dicen cuáles? Pues sí, en algunas conexiones mencionan explícitamente a seres reptilianos o draconianos. ¿En serio? Sí, observando o dirigiendo desde naves, dicen que algunos en la Luna. También hablan de científicos humanos trabajando con ellos, o seres horribles manipulando fetos. Un cuadro bastante oscuro. Y seres de cráneo alargado. Pintan un escenario de lucha cósmica de polaridades, un juego que se libra aquí en la Tierra. ¿Y cómo funcionaría ese bloqueo o hibridación según estas visiones? El mecanismo. Hablan de introducir burbujas energéticas, las vacunas o directamente material genético híbrido. ¿Y el efecto dura? Aseguran que es temporal y que por eso se necesitarían dosis repetidas. ¿Distinguen entre vacunas o todas hacen lo mismo?
Dicen que diferentes vacunas o dosis pueden tener efectos o colores distintos, rojo, azul, amarillo, pero que el objetivo final de interferir con la esencia es similar. Mencionan algo de un símbolo, un triángulo. Sí, una conexión. Describe que la vacuna activaría un símbolo, un triángulo, en algunas personas y que ese símbolo luego es extraído para desconectarlas. Impactante. ¿Qué otras consecuencias mencionan estas conexiones? Pues un adormecimiento general de la conexión espiritual o esencial. ¿Algo más físico? Dificultades para la concepción natural. La posibilidad de crear seres fabricados, sin esencia propia. Sí, Incluso, sí. la extracción de emociones negativas, como el miedo o la tristeza, de personas mayores, que serían usadas como materia prima por estas entidades. Qué fuerte. ¿Y dicen algo de si esto afecta a los no vacunados? ¿O cómo protegerse? Plantean que podría haber una especie de transmisión de efectos a no vacunados, por proximidad, por fluidos, le llaman osmosis. Pero Afirman que una esencia pura y una vibración alta, amor, alegría, pueden resistir. o sea, la defensa es interna. Exacto, que esa vibración alta genera un campo protector. Incluso sugieren que el contacto consciente entre no vacunados y vacunados podría ayudar a despertar la esencia dormida del vacunado. La solución es de adentro hacia afuera. ¿Relacionan esto con otras cosas? Tecnología Sí, mencionan el 5G como un posible amplificador de los efectos. y los test PCR. Los describen no solo como diagnósticos, sino como un método para introducir Morgellons, Morgellons. que presentan como diminutos dispositivos de monitoreo. Y también para generar miedo, claro. Hablan de una guerra astral. Sí, y recalcan mucho una idea, que el engaño nada es lo que parece, es una regla clave del juego aquí en la Tierra. Además de estas conexiones grupales, la revista trae visiones individuales del campo cuántico. Son muchas. ¿Tienen algo en común? Sí, son variadas en las metáforas que usan. Una ve la vacuna como una fórmula que crea un Truman Show, otra como un egregore gris de miedo. Una burbuja, un espejo de miedos, una masa gelatinosa, un corazón metálico. Exacto. Pero todas coinciden en temas centrales. Casi todas ven la vacuna como algo que va más allá de lo biológico. Una interferencia energética, de conciencia. Y las soluciones que proponen son similares también. Sí, en general sí. La mayoría de estas visiones, incluyendo las de las propias editoras, apuntan a lo mismo. Autoobservación, conectar con el corazón o la esencia. Mantener la vibración alta. Luz, amor, coherencia. Y recordar que todo es parte de un juego o un plan mayor. La clave, repiten, es la conciencia individual, no dar permiso interno a esa interferencia. Algunas visiones son muy específicas, ¿no? Diferencian entre vacunas. Sí, una dice que Pfizer busca desconexión por negocio, otras quizás llevan placebo, otras buscan alteración genética. Y mencionan planes de control, despoblación, hasta fechas, 2023-25. Sí, algunas se aventuran con detalles muy concretos. Es un universo de información, muy denso. Y, hay que decirlo, muy alejado del debate científico convencional. Totalmente. Pero lo que une todo, desde la crítica inicial hasta estas visiones cuánticas, es esa idea de fondo. La realidad es mucho más compleja. Que la salud física está ligada a lo energético, lo espiritual y a una especie de lucha cósmica por la conciencia. Exacto. Y la vacuna, en ese marco, se convierte en un símbolo y una herramienta central de esa pugna. Es su cosmovisión. Bueno, hagamos un resumen para cerrar. Esta edición de mayo de 2021 de Revista Conexión Cuántica nos presenta una narrativa alternativa sobre las vacunas COVID, muy elaborada. Sí, una mezcla muy particular. Combina ese escepticismo hacia la ciencia oficial y las autoridades, denuncias de intereses ocultos, y le suma estas revelaciones que dicen obtener por conexión cuántica. El resultado final es una visión donde la vacuna no es una herramienta sanitaria, sino una pieza clave en un supuesto plan mucho más grande. Un plan de control, de manipulación, genética, energética.
a escala planetaria y multidimensional, según ellos. Y es fundamental repetir, como dijimos al principio, que solo hemos expuesto el contenido de esta fuente. Tal como ellos lo presentan, para entender esa perspectiva que circuló y tuvo su público, no para validarla ni refutarla. Exacto. Solo analizamos cómo construyeron esa narrativa tan diferente. Así es. Y para terminar, la revista insiste mucho en esa idea de que nada es lo que parece. Y en el poder de la esencia pura, de la conciencia individual. Sí, es un mensaje final recurrente. Más allá de si uno acepta o rechaza de plano estas conclusiones tan heterodoxas, quizás nos deja una pregunta flotando, ¿no? ¿Cuál sería? En un mundo tan saturado de información, con narrativas tan complejas, a veces tan enfrentadas, ¿qué significa realmente cultivar nuestra propia brújula interna? Interesante pregunta. ¿Cuándo podemos fortalecer, cada uno desde su lugar, esa capacidad de discernimiento, esa conexión con lo que consideramos nuestra verdad fundamental, sea la que sea? Es una buena reflexión final. ¿Cómo navegar todo eso? Exacto. Algo en qué pensar.